Muy bien, vamos a continuar con las medidas de variabilidad o también conocidas como medidas de dispersión. Las medidas de variabilidad pues son aquellas que miden la dispersión de los datos, es decir, nos dicen qué tan parecidos o qué tan diferentes son entre sí los valores observados. Y bueno, ¿cuáles son las medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad pues se encuentran el rango o amplitud, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y bueno, ¿cómo se calculan estas medidas? Para ejemplificar el cálculo y reafirmar este concepto de variabilidad, vamos a suponer que tenemos dos muestras de 3 datos cada una. El resumen de los datos de cada muestra pues sería el siguiente. En la muestra 1 tenemos n, que n pues es el total de los datos, y la x con una línea encima, recordemos que es la media aritmética o el promedio. Y bueno, entonces tenemos que el total de datos son 3 en ambas muestras, y en ambas muestras la media aritmética o promedio pues es 18. Entonces, de tal forma que si nos referimos a una muestra de tamaño 3 y media 18, no sabemos si hablamos de la muestra 1 o de la muestra 2. Es decir, la media no es una medida suficiente para poder distinguir una muestra de la otra. Es necesario entonces pues construir otra medida que permita pues diferenciarlas. Y bueno, si inspeccionamos las muestras, vemos que la primera varía de 17 a 19, mientras que la segunda de 15 a 23. Esta amplitud o rango es la primera medida de variabilidad. Entonces, tenemos el rango de ambas muestras. Recordemos que el rango se calcula con el dato máximo menos el dato mínimo. Por ejemplo, en la primera muestra el dato máximo es 19 y el mínimo es 17, entonces el rango es de 2. Y en la muestra 2 tenemos que el rango es igual al dato máximo, que es 23, menos el mínimo, que es 15, y nos da igual a 8, perdón. Sin embargo, pues esta es una medida que solo toma en cuenta pues dos datos, el valor máximo y el valor mínimo, y por tanto pues se ve afectada por los valores extremos. Ahora bien, si observamos las muestras, vemos que la muestra 1 tiene sus valores más agrupados alrededor de la media, es decir, el 18, nuestro promedio, mientras que los valores de la muestra 2 están más alejados de ella. Entonces, se hace necesaria una medida que valore la variabilidad o distancia promedio de los datos con respecto a su media. Es decir, vamos a calcular su desviación estándar. Para calcularla, pues necesitamos la siguiente fórmula. La desviación estándar se va a representar con la letra S. Y bueno, esta es la fórmula que vamos a utilizar. En un principio pues se ve un poco compleja, pero ahorita vamos a ver que pues no es muy difícil de calcular pues esta desviación estándar, donde este símbolo que tenemos aquí representa la sumatoria de X, que es un valor de conjunto de datos, menos este símbolo de aquí, que es la media del conjunto de datos, entre n, que es el número total de datos, n menos 1, que este es para datos. Cuando nada más tenemos, por ejemplo, aquí la n sin el menos 1 es para cuando utilizamos muestras de población, por ejemplo. Ahora bien, los pasos a seguir para resolver cualquier problema de desviación estándar pues son: número 1, calcular la media. Número 2, calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato. Número 3, sumar los valores que resultaron del paso 2. Y paso 4, dividir entre el número de datos menos 1. Y paso 5, sacar la raíz cuadrada.
Básicamente es esto. Ahora sí, vamos a obtener nuestra desviación estándar con estas dos muestras. Ya tenemos el promedio, que es lo que tenemos aquí, en ambas es 18. Lo siguiente pues es encontrar la distancia media. Para encontrar la distancia media, pues lo único que vamos a hacer pues es tomar los valores, que es nuestro XY, que es el conjunto de datos, y le vamos a restar el promedio que calculamos con anterioridad, que sería este 18, entonces quedaría de la siguiente manera. 17 menos 18 menos 1, 18 menos 18, 0, 19 menos 18, 1, y en el siguiente 15 menos 18 menos 3, 16 menos 18 menos 2, 23 menos 18 es igual a 5, y el resultado que nos dé lo vamos a elevar al cuadrado, como se muestra en la siguiente imagen. Menos 1 al cuadrado pues es 1, que es menos 1 por menos 1, menos por menos más, entonces nos sigue dando más 1. 0 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado igual es 1. Total de 2. Vamos al siguiente dato. Menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3 nos da 9, menos 2 por menos 2 nos da 4 y 5 por 5, 25. Y el total es igual a 38. Ahora bien, lo único que vamos a hacer para calcular nuestra desviación estándar es dividir este número 2 que nos acaba de dar entre 2, porque recordemos que n-1, el total de datos es 3 menos 1 es 2. Entonces es por eso que 2 entre 2 es 1. Entonces ya tenemos el primero, la desviación estándar, pues nada más tenemos que sacar la raíz y nos dice que raíz de 1 pues es 1, ¿ok? Recordemos nuestras clases de matemáticas. Ahora bien, la desviación estándar de la muestra 2, simplemente dividimos el total, que es 38 entre 2, nos da igual a 19 y la raíz de 19 es 4.36 unidades. Entonces ya tenemos la desviación estándar de ambas. Entonces el resumen de estas dos muestras queda de la siguiente manera. En la muestra 1 tenemos 3 datos. Nuestro promedio es de 18 y la desviación estándar es de 1. La muestra 2 es número de datos 3, promedio 18 y desviación estándar 4.36. Entonces ahora sí ya podemos diferenciar entre la muestra 1 y la muestra 2. Y bueno, para resumir esto, ahora pues sí es posible distinguir con estos valores obtenidos una muestra de la otra, y entonces es necesario una medida de tendencia central y una medida de variabilidad. Entonces eso es todo sobre este tema. Gracias por su atención, chicos.